La selva amazónica. La selva amazónica, también llamada Amazonía, es la selva tropical más grande del mundo. Se extiende por aproximadamente 2.500.000 de millas cuadradas en Sudamérica y abarca partes de 9 países. Para que te hagas una idea de su tamaño, es más grande que 1.000 millones de campos de fútbol. Esta selva es increíblemente importante para nuestro planeta porque alberga una asombrosa diversidad de vida. Contiene el 10% de todas las especies de animales conocidas en el mundo, más de 40.000 especies diferentes de plantas y aproximadamente 390.000 millones de árboles individuales. Las selvas tropicales son bosques muy densos que reciben una gran cantidad de lluvia cada año, generalmente al menos 80 pulgadas. Esta lluvia constante crea un ambiente cálido y húmedo en el que las plantas crecen rápidamente y en abundancia. Las capas de la selva tropical. La selva tropical está organizada en diferentes capas, como un edificio de varios pisos. Capa emergente. Los árboles más altos forman esta capa superior que se eleva por encima del resto del bosque. Estos árboles gigantes pueden alcanzar alturas de hasta 200 pies. Dosel. Debajo de la capa emergente se encuentra el dosel, que es como un techo grueso de hojas y ramas. La mayoría de los animales de la selva viven en esta capa porque hay mucha luz solar y abundante comida disponible. Sotobosque es una capa más oscura con plantas más pequeñas que pueden sobrevivir con poca luz solar. Aquí viven muchos insectos, anfibios y pequeños mamíferos. Suelo de la selva. En el nivel del suelo, las hojas caídas y las plantas en descomposición se convierten en nutrientes que vuelven al suelo y alimentan a las plantas nuevas. Adaptaciones especiales. Debido a que la luz solar es limitada bajo el dosel, las plantas y los animales han desarrollado adaptaciones únicas para sobrevivir. Algunas plantas crecen con hojas muy grandes para captar la mayor cantidad de luz posible. Los animales han aprendido a trepar, deslizarse o camuflarse para moverse por el denso entorno. Muchos animales son nocturnos, lo que significa que duermen durante el día y salen a buscar comida por la noche. La selva amazónica recibe este nombre porque funciona de manera similar a los pulmones de tu cuerpo. Así como tus pulmones intercambian gases, absorben oxígeno y liberan dióxido de carbono, la selva también intercambia gases con la atmósfera. ¿Cómo funciona el proceso? Los árboles y plantas de la Amazonía absorben dióxido de carbono, un gas que contribuye al calentamiento global, y almacenan ese carbono en sus troncos, ramas y hojas. Al mismo tiempo, liberan oxígeno mediante un proceso llamado fotosíntesis. Con 390.000 millones de árboles realizando este trabajo simultáneamente, la Amazonía produce más del 20% del oxígeno del mundo. Esto significa que si respiras 5 veces profundamente, una de esas respiraciones es posible gracias a la selva amazónica. Almacenamiento de carbono. A diferencia de los pulmones humanos, la selva tropical no solo produce oxígeno, sino que también almacena enormes cantidades de carbono. Esto la convierte en uno de los sistemas más importantes de la Tierra para combatir el cambio climático. La selva amazónica actúa como una enorme bomba de agua para el planeta. Este proceso funciona así. Los árboles absorben agua del suelo a través de sus raíces. Liberan esta agua al aire a través de sus hojas en un proceso llamado transpiración. El vapor de agua sube a la atmósfera y forma nubes. Las nubes producen lluvia que cae nuevamente en la tierra. En la Amazonía, este proceso ocurre constantemente a gran escala. El agua se recicla una y otra vez. Llueve, los árboles la absorben, la liberan de nuevo al aire, y el ciclo se repite. Ríos voladores. Los flujos de humedad que se generan en este proceso a veces se llaman ríos voladores porque transportan agua a través de los continentes. Esto significa que la selva amazónica puede influir en los patrones climáticos mucho más allá de Sudamérica, ayudando a regular el clima a escala global. Algunas zonas de Norteamérica dependen de esta humedad reciclada para una parte importante de sus precipitaciones. La selva amazónica es el hogar de una cantidad increíble de vida.
Fauna. Alberga aproximadamente el 10% de todas las especies animales del planeta. Esto incluye jaguares, anacondas, delfines rosados, perezosos, tucanes y miles de especies de insectos. Muchos de estos animales solo viven en la Amazonía y no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Flora. Contiene más de 40.000 especies de plantas. Muchas de estas plantas se utilizan para la alimentación y la medicina. De hecho, el 70% de las plantas conocidas por sus propiedades anticancerígenas se encuentran en la Amazonía. Medicinas. La corteza del árbol de quina es el ingrediente clave de la quinina, el único medicamento que sigue siendo eficaz contra la malaria. Más de 3.000 millones de personas están en riesgo de contraer esta enfermedad, por lo que este árbol es de suma importancia para la salud humana. Deforestación. La deforestación es la tala de árboles y la destrucción de los bosques. Aunque la Amazonía siempre ha enfrentado esta amenaza, el problema se ha vuelto mucho más grave en los últimos años. Al principio, los agricultores locales talaban árboles para cultivar alimentos y alimentar a sus familias. Sin embargo, con el tiempo, la industrialización de países como Brasil ha provocado una deforestación masiva, a menudo para la cría de ganado. Impacto de la deforestación. Cuando se destruyen los árboles de la Amazonía, se impide que eliminen dióxido de carbono de la atmósfera en el futuro. Se libera el carbono que los árboles previamente absorbieron y almacenaron. Los animales pierden sus hábitats. Las especies vegetales desaparecen. Se altera el equilibrio del ecosistema, se reducen las precipitaciones y aumentan las olas de calor extremas. Datos alarmantes. Según las tasas actuales de deforestación, la selva amazónica se reducirá en un 40% en los próximos 20 años. Desde agosto de 2017 hasta julio de 2018, se talaron aproximadamente 1.185 millones de árboles. Para 2050, al menos 55 especies de fauna amazónica estarán extintas. Incendios forestales. En 2019 se detectaron más de 70.000 incendios solo en Brasil, que afectaron a más de 640 millones de hectáreas de la selva amazónica. Eso es aproximadamente 6 veces el tamaño de California. La mayoría de estos incendios no son naturales. Son provocados intencionalmente para despejar tierras destinadas a la agricultura y la ganadería. Durante la estación seca, estos incendios se extienden rápidamente y resultan difíciles de controlar. ¿Por qué es esto tan peligroso? La Amazonía no está preparada para soportar el fuego. A diferencia de algunos bosques, sus plantas y animales no están adaptados a sobrevivir a los incendios. Muchos animales no pueden escapar lo suficientemente rápido y mueren por las llamas o por el humo. Otros pierden sus hogares y sus fuentes de alimento. Cuando los árboles se destruyen por el fuego, la capa de dosel desaparece. La luz solar llega al suelo, modificando los niveles de temperatura y de humedad. Esto altera todo el ecosistema y la cadena alimentaria. La deforestación contribuye con aproximadamente el 15% de las emisiones globales de dióxido de carbono, más que todos los coches y camiones juntos. Esto significa que la pérdida de la Amazonía acelera directamente el cambio climático. Hubo un tiempo en que salvar la selva amazónica se consideraba una prioridad global. Países y organizaciones colaboraron para frenar la deforestación. Se crearon leyes para proteger los bosques y se reservaron grandes áreas de tierra para su conservación. Estos esfuerzos funcionaron durante un tiempo. Las tasas de deforestación disminuyeron en casi un 80% para 2011. Sin embargo, esas protecciones no duraron. A medida que los países enfrentaban desafíos económicos, las prioridades cambiaron. Los gobiernos comenzaron a permitir que más tierras se destinaran a la agricultura, la ganadería y la industria. Cuando las reglas se volvieron menos estrictas, la deforestación volvió a aumentar rápidamente. Quizás te preguntes, ¿por qué debería preocuparme por un bosque en Sudamérica? La respuesta es que la selva amazónica afecta directamente tu vida y la de todos en el planeta. Aire que respiras. 1 de cada 5 respiraciones que tomas es posible gracias al oxígeno producido por la Amazonía.
Agua que bebes. Los ríos voladores de la Amazonía influyen en los patrones de lluvia en todo el mundo, incluidos los de Norteamérica. Medicinas que usas. Muchas medicinas importantes, incluidos tratamientos para el cáncer y la malaria, provienen de plantas amazónicas. Clima del planeta. La Amazonía contribuye a regular la temperatura global y a mitigar el cambio climático. Biodiversidad. Miles de especies que aún no hemos descubierto podrían desaparecer si perdemos la Amazonía. La selva amazónica no es solo un bosque, sino un sistema que sustenta la vida, el clima y los ciclos del agua en todo el planeta. Su importancia va mucho más allá de sus fronteras. Cada árbol que se tala, cada incendio que se provoca y cada especie que desaparece tienen consecuencias que se sienten en todo el mundo. Entender la importancia de la Amazonía es el primer paso para protegerla, ya sea aprendiendo más sobre ella, apoyando organizaciones de conservación o simplemente compartiendo lo que sabes con otros. Todos podemos desempeñar un papel en la conservación de los pulmones del mundo.